importante y seguramente en los próximos meses va a aparecer también en la palestra política. Lo vamos a ver, pero ya está con nosotros y con José Luis. Bueno, preguntarle, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, mira, como decía un amigo tuyo, Teodoro decía, ¿cómo es? Lo malo es lo bueno que se está poniendo o lo bueno es lo malo que se está poniendo. ¿Cómo ves la cosa en el país? Nicolás Maduro tiene graves problemas de gobernabilidad, no tiene plata, está sancionado, tiene un gobierno incapaz e ineficaz tremendamente. La oposición, por su lado, embarcada en una primaria que pareciera que los números no van a dar para que sea una primaria con mucha legitimidad. Quisiera escuchar el momentum político que vivimos los venezolanos. Mira, el problema, creo yo, no está exclusivamente en cuenta, aun y cuando el asunto de la legitimidad es un tema clave, importante. Los números que sacó ayer, antier, Diosdado, no es el problema. El asunto no se trata de cuánta gente va a votar exclusivamente. Han habido problemas mucho más graves, más serios, en el desarrollo, en el desenvolvimiento de las primarias. De manera tal que a esos problemas creo que es a los que hay que prestarles la debida opinión, la debida atención. Porque en lo que corresponde a la aritmética, a las cuentas del gobierno, todos sabemos cómo saca las cuentas del gobierno, cuál es su aritmética. Me refiero a que el gobierno multiplica y suma en su bolsillo, y resta y divide en el estómago del pueblo venezolano. Eso lo sabemos todos. De modo tal que lo que tenemos es que ver cómo está dándose el proceso hacia lo interno, los errores que se están cometiendo y cómo se viene debilitando un proceso que se presentó como la alternativa para resolver el asunto de la candidatura opositora. Cómo se ha debilitado este proceso. Y es allí donde hay que poner el foco en decisiones recientes, importantes. Una que tomó Rafael Larraín Luca, señalando que sin el Consejo Nacional Electoral era prácticamente imposible de que se realizara una primaria extendida, una primaria que diera cobertura a la mayoría de los venezolanos. Y ahora, más recientemente, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcategui, quien señaló que el proceso tenía serias deficiencias técnicas y políticas, que el proceso debía hablarle con claridad a los venezolanos en el exterior y no mentirles, como en efecto aparentemente lo hicieron, que la credibilidad de ese proceso en materia de la contación, la contaduría manual no es garantía para nadie. Y también el retiro de por lo menos 2 candidatos con números importantes, que es el caso del conde del Guácharo, que se retiró, no dio mayores explicaciones de su retiro, pero es un personaje que tiene números interesantes. De hecho, ayer Luis Vicente León señalaba que se mantenía en el segundo lugar de las preferencias eventualmente para un proceso de primaria, de acuerdo con los datos que dio. El caso de Manuel Rosales, bueno, que también tenía números importantes y en un principio aparecía punteando y después, cuando aparecieron otros candidatos, empezó a descender, pero tenía números que no eran despreciables. También se retira haciendo señalamientos que coinciden en gran medida con los señalamientos que han formulado los directivos de la Comisión Nacional de Primaria, que se retiraron, que dejaron los cargos porque no estaban conformes cómo se venía conduciendo el proceso. Por supuesto, son intenciones distintas. La de los directivos tratan de generar ruido para ver cómo se corrigen los problemas que se están presentando. Rosales hace señalamientos y también, alguna gente tiene la apreciación de que Rosales prudentemente, ante una imposibilidad de ganar el proceso de primaria, se retira y se coloca en una posición
llamaría a algún proveedor de Casagüide, esperando una oportunidad para eventualmente ir a una idea de un consenso alrededor de esto. Bueno, toda esta situación de los directivos, de los candidatos que se han retirado, evidencia que el objetivo con el cual se convocó al proceso de primaria, que era el objetivo de fortalecer la unidad, hoy los candidatos lucen más desunidos que nunca y legitimar al país, ante el país, una propuesta con esta situación de tanto enfrentamiento entre los diferentes candidatos. Bueno, creo que no es precisamente un resultado. Ahora, José Luis, permíteme que hay una realidad también con respecto a las primarias. Es que ningún candidato logra avanzar y según el propio Luis Vicente, la ventaja de María Corina pareciera hacerse ya inalcanzable. O sea, al G4, hay una frase vieja que dice, le crecieron los enanos. Salió un fenómeno que es un fenómeno en este momento, no sé hasta dónde será su alcance, pero ese fenómeno se agarró las primarias para ella, las puntea y duplica y triplica al que está en segundo lugar. ¿Cómo le quitan la primaria a María Corina? El asunto es el siguiente. Yo no discuto esos resultados que están mostrando las encuestas y la opinión pública sobre la preferencia que existe en el voto que va a la primaria en su favor. Eso es evidente, eso no hay discusión sobre ese particular. El asunto es que esta primaria no ha resuelto un problema fundamental. ¿Qué va a pasar con los candidatos que están inhabilitados y que puedan resultar electos? Punto. Ella está inhabilitada, en consecuencia puede ganar la primaria, puede ganarla abrumadoramente, pero no va a poder ser candidata porque el gobierno la inhabilitó. Simple. Ajá, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la decisión de la Comisión Nacional de Primaria? ¿Cuál es la decisión del grupo político que sustenta esa propuesta? Bueno, aparentemente ninguna, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar después que se produzca este resultado. Y eso genera un proceso de desconfianza, de incertidumbre, que debilita el proceso de participación en la primaria, porque no hay una respuesta y mucha gente comienza a decir, bueno, que pareciera estar frente a una estafa porque no hay un camino claro al cual llegar. Lo demás son generalizaciones señalando o diciendo que se va hasta el final o que se va a llegar hasta tal o cual punto. Bueno, simple y llanamente eso no va a conducir a nada, porque la tranca, quien tiene la sartén por el mango es el gobierno, y es el gobierno quien va a determinar quiénes puedan ser candidatos y quiénes no puedan ser. Ajá, ahora... Que esto es inconstitucional, que esto es ilegal, bueno, esa es otra materia. Sin duda que es un abuso, sin duda que es una arbitrariedad, sin duda que es una violación de derechos humanos, políticos y civiles fundamentales por parte del gobierno. Pero lo cierto es también, además de eso, que no hay hasta ahora no hay signos, no hay señales de un acuerdo político que aproveche la enorme oportunidad, la gigantesca posibilidad que existe de un triunfo en el año 2024. Ahora, ¿por qué decimos esto? Bueno, simple y llanamente porque los números no mienten. Como dicen los chamos, a Nicolás Maduro se le acabó el saldo, perdió todo apoyo popular, su credibilidad tocó fondo y lo está tocando desde hace bastante rato. Maduro tiene apenas el 9% en las encuestas, 91% de los venezolanos lo rechazan, quiere que salga del gobierno. Así que a Maduro, ¿qué le queda para poder asegurar una posibilidad de victoria? Bueno, solo la abstención puede ser. A ver, José Luis, parece que nos congelamos, nos queda... Ajá. Te escuchamos. Ante esa inmensa posibilidad de derrotar a Maduro en el 2024, yendo aún con varios candidatos, y te pongo un ejemplo irrebatible. En las elecciones de 2021, apenas votó el 44,26% del padrón electoral. La abstención fue nada más y nada menos que del 58%. Perdón,
votó el 42%, pues la abstención fue del 58%. Y la oposición en su conjunto, obtuvo 4.420.000 votos, el 54% del total de la votación en el año 2021, con apenas la participación del 42% del padrón electoral. Eso de no haberse cometido los errores de hambre y de miseria por la sed de poder de las cúpulas partidistas que actúan igual que el gobierno, bueno, sin duda alguna hubiéramos obtenido por lo menos 19 gobernaciones y unas 250 o más. José Luis, en ese proceso. De modo tal que es allí donde creo que hay que concentrar el esfuerzo político para ver cómo los venezolanos, ya que las cúpulas partidistas no se quieren poner de acuerdo, no hacen el menor esfuerzo, no dan signos, no dan señales claras de ponerse de acuerdo, bueno, por lo menos la gente de los ciudadanos que tenemos claridad respecto a esto, debemos avanzar en una propuesta que nos pueda permitir resolver este asunto de la candidatura más allá de ese proceso de primaria. Oye, José Luis, pero es que eso en Venezuela es muy difícil. Aquí los candidatos que no tienen partido prácticamente no se pueden inscribir en una candidatura. Eso les ponen trabas y trabas y trabas. Luego viene esa cosa del voto que no se puede cruzar porque el modelo está hecho es para que no se cruce. Y prácticamente está ya confirmado que el año que viene vamos a tener elecciones para todos los cargos ejecutivos. O sea, Maduro va a alinear sus gobernadores y alcaldes y la oposición tiene 4 gobernadores y unos alcaldes un poco más, pero Maduro es capaz de alinear más fuerzas ahí que la oposición. Pero te insisto, si la gente decide una cosa, no la puede implementar porque es un tema de los partidos, porque el Consejo Nacional Electoral está diseñado para que reinen los partidos en las elecciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? No, yo lo que quiero es que yo lo que quiero es que me diga cómo se come eso, diría Luis Michelena. Bueno, mira, el país necesita, el país está deseoso de que su dirigencia, su población pensante le señale un rumbo, le diga un camino certero hacia dónde avanzar. Eso no lo ha resuelto el gobierno, porque el gobierno ha destruido este país de todas las formas habidas y por haber. Este gobierno, con sus ofertas demagógicas, acabó con el pensamiento de progreso y de modernidad que regía a la nación. Acabó con todo señalamiento, toda posibilidad de prepararnos, de hacer esfuerzos para construir un mejor futuro. Ese sueño de revolución que prometió justicia se desvaneció tan pronto cayeron los ingresos petroleros. La creación de una conciencia sobre las posibilidades de la nación con el ejemplo, con la obra, con la enseñanza, con esa actitud que debe tener todo venezolano dirigente. Bueno, eso ha desaparecido y ha sido sustituido por el facilismo, por el estímulo al robo, a la corrupción de parte del gobierno. Bueno, todas estas cosas han pasado. Si tenemos conciencia de eso, debemos actuar en consecuencia. José Luis. Yo creo que siempre hay la posibilidad de organizarnos para avanzar en esa decisión. Y tendremos que ponernos por encima de las organizaciones políticas y por encima de las aspiraciones individuales desmedidas o desproporcionadas en algunos personajes que parten de la idea de que si no son ellos, no es nadie. Y están muy proclives a eventualmente ir o pretender volver al rumbo de la abstención, cuando lo hemos dicho, acabo de decir con los datos que demasiado evidentes del futuro que está por delante. Bueno, es casi imposible que una persona que tiene el 9% pueda ganar. Eso es prácticamente imposible. Entonces, si eso es así, bueno, la gente, los ciudadanos, los venezolanos, el pueblo en general, tiene que forzar la barra, tiene que convencer, tiene que producir una presión sobre la clase política, dirigente, opositora venezolana, para que cambie su actitud, para que busque una alternativa, para que se construya una opción que pueda asegurar el triunfo en el año 2024 y no que siga con estos tejemanejes en los que está. Hay que dice
que, bueno, que no se va a echar a morir por el problema de la inhabilitación, pero no se retira la candidatura, como el caso de Enrique Capriles. Retírate, Enrique Capriles, si esa es tu manera de pensar. Pero él sigue insistiendo que él tiene que ser candidato, aun y cuando él dice que está inhabilitado y que no va a poder ser candidato. Entonces, ¿qué papel estás cumpliendo allí? ¿Qué es lo que estás haciendo en eso? Y en el caso del resto de los inhabilitados, si saben que no van a poder avanzar, bueno, simple y llanamente deberían retirar. O en su defecto, el proceso va a ir irremediablemente al fracaso. Y eso va a generar un cuadro de desesperanza, de incertidumbre, de desaliento en la población. Eso es lo que queremos. No, nosotros deseamos construir una opción completamente distinta, una posibilidad. El país deseoso de que se le señale un rumbo, pero que también se le muestre un ejemplo de gente que está en condiciones de títulos irreprochables, de condiciones morales inobjetables, que hay muchísimos venezolanos con esas características que pueden eventualmente llenar el vacío que no se puede llenar por la vía de los políticos. Bueno, tendremos que acudir a ese tipo de venezolanos. No voy a mencionar a ninguno en particular, no quiero comprometer con mi palabra a alguien en ese sentido, pero de que hay muchos de ellos en el país y fuera del país que pueden llenar ese vacío, eso está sobre la mesa, eso es más que evidente. De manera que nos toca a los ciudadanos digamos, caminar ese sendero culebrero, como sea, pero hay que meternos allí y comenzar a poner alternativas distintas. Bueno, José Luis, mira, si tuviera la rodilla buena, hubiese metido como 40 goles, porque has pateado duro, has chuteado muy bien. Un poco lesionado en la rodilla, ciertamente. La lengua no la tengo tanto. La rodilla, en efecto, sí es así. Entonces, lo que sí te reitero es eso. La posibilidad es gigantesca. Maduro tiene 9%. Solo la atención lo salva y los venezolanos debemos tener conciencia de eso, de que aún en esas circunstancias podemos derrotarlo. Lo derrotamos en el 2021 en términos del volumen de votos. Sacamos el 54% de los votos. En ese momento con el 42% de la abstención, con un poco más de participación, con una participación que se pase el 60%, Maduro pierde, no tiene posibilidades de triunfo, aun y cuando no podamos resolver el asunto de la unidad. Muy bien. Ojalá lo pudiéramos resolver, pero evidentemente con los apetitos desmedidos que hay en algunos dirigentes que quieren imponerse por encima de cualquier otro como candidatos, bueno, José Luis, dificultan la situación. Muchísimas gracias, José Luis, por habernos acompañado. Solo la abstención salva a Maduro. Me quedó esa frase acá. José Luis Faría, muchísimas gracias. Evelyn.